Mi nombre es Cristina Barrientos, pertenezco al Grupo 13 y voy a hablar sobre el marco histórico de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene sus raíces en comunidades originarias que han preservado sus usos y costumbres, adoptando como forma de resolver los conflictos que dañan sus relaciones interpersonales en prácticas en las que quienes se han visto involucrados en la infracción se convierten en protagonistas del desenlace a fin de mitigar las consecuencias de las infracciones. Tales es como comunidades europeas, comunidades asiáticas, África misma, donde los mayores o los ancianos son los que resuelven las cuestiones que se desarrollan dentro de lo que sería la comunidad. Actualmente en nuestro país también contamos con consejos de ancianos pertenecientes a las comunidades originarias. Desde hace muchos años existe una corriente de pensamiento que cuestiona el sistema penal tradicional retributivo, sobre todo sus efectos negativos y el pobre resultado que brinda la pena retributiva. Así surgen nuevas formas de solución de conflictos que no siguen las estructuras tradicionales de los resultados de los procedimientos penales, sanción o castigo como respuesta. Estamos hablando de un sistema inquisitivo donde no se define si lo que se quiere es castigar al imputado o rehabilitarlo. Desde la fundación de la Organización Nacional de Naciones Unidas, ONU, en 1948, a lo largo de sucesivos congresos sobre la prevención del delito y la justicia penal, han analizado las relaciones entre delincuencia y desarrollo social y se han evidenciado la necesidad de la prevención del delito basada en las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas de los países. Se pretende encauzar mucho antes a las personas que están en situación de vulnerabilidad para brindarles un apoyo y que no delincan. Así se comienza a vislumbrar la necesidad de disponer de un sistema de justicia desde la prevención del delito hasta la etapa de ejecución de penas, dentro de lo cual los protagonistas del conflicto tengan una participación efectiva tendiente al desarrollo de sociedades pacíficas. Entre el fin del siglo XX y principios del siglo XXI surge la justicia restaurativa como un modelo que procura comprender que el proceso de justicia, verdad y reparación del daño no se circunscribe solamente a dar la razón a una de las partes y castigar a la otra, atribuyendo valor propio al proceso de justicia, otorgándole la capacidad de restaurar o transformar los vínculos sociales que pudieron haber sido afectados por el conflicto o el abuso masivo y sistemático de derechos humanos. Si queremos leer o interiorizarnos un poco más acerca de este tema, podemos leer el libro de Howard Serr, El pequeño libro de la justicia restaurativa. Si bien existe abundante material en la red sobre justicia restaurativa, hay muy pocos autores que se han abocado a desarrollar el tema en profundidad. Si bien la ONU ha escrito un manual en el cual explica y desarrolla
el concepto de justicia restaurativa y elabora todo un protocolo a lo que es formal o a lo que se refiere a normativa, todavía es pobre de contenido. Las organizaciones de las Naciones Unidas, como habíamos hablado anteriormente, definió a la justicia restaurativa como todo aquel proceso en el que la víctima y el delincuente, y cuando procede a cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectados por un delito, participen de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas de tal acción delictiva, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se pueden incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y reuniones para decidir sentencias. Nos referimos a delitos que no contemplan delitos de sangre, femicidios. No nos referimos a homicidios y tampoco a situaciones en las cuales se vulneren derechos mucho más graves. Nos referimos a delitos que tienen penas inferiores y tienen carácter cuasi económico. El Instituto de la Mediación, como medio alternativo de resolución de conflicto, configura un mecanismo de justicia restaurativa que procura brindar distintas opciones frente a determinados conflictos, colaborando así un verdadero cambio de paradigma. La mediación es susceptible como herramienta legal de brindar una respuesta diferente al paradigma denominado de la cultura del litigio. Este es un tema que va a abordar mi compañera Yael y lo va a desarrollar más en profundidad más adelante, pero cabe destacar que el tema de mediación alivia considerablemente el sistema judicial. Definida como un proceso institucional tramitado previamente a la celebración de un proceso penal, en el cual un funcionario público denominado mediador colabora para que los actores del conflicto derivado de un hecho delictivo busquen solucionar sus diferencias a través de una negociación. El cumplimiento de un acuerdo lícito logrado entre las partes extingue la pretensión penal. Esto quiere decir que frente a una situación de un injusto jurídico donde haya una víctima y un victimario y se esté llevando adelante una IPP, esa IPP se puede detener y en cualquier momento del desarrollo de esa IPP, la persona se puede avenir sin aceptar la culpabilidad, reuniéndose con la víctima y a través, como lo destaqué anteriormente, de un funcionario llamado mediador, pueden llegar a un acuerdo, resolviendo así un problema que de otro modo pasaría a la justicia ordinaria, recargando el sistema penal. Un juicio, así como un proceso de mediación, son actos de justicia, con la diferencia que en el primero de los casos, los involucrados en el injusto jurídico esperan que un juez dicte sentencia, mientras que en la mediación son las partes las que se hacen cargo del conflicto, lo cual genera conciencia
acerca de las responsabilidades y compromisos futuros para la resolución de un conflicto. Independientemente que no existe aún una ley nacional que preceptúe o regule la aplicación, y a pesar de las grandes objeciones y oposiciones que genera la implementación como herramienta de justicia restaurativa, las actividades judiciales de mediación procuran la resolución del conflicto, la reparación adecuada de los intereses afectados y la mitigación de las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Nada prohíbe que en algunos casos, previo a comenzar la sustanciación de un proceso penal, que en algunos casos es ineficaz a la hora de resolver los conflictos y o reparar los daños, se efectúe una mediación. Alessandro Baratta, ya en 1976, un por allá criminólogo italiano, penalista, fundador de ideas en torno a la criminología crítica, señaló que el sistema punitivo produce más problemas de los que intenta resolver, que reprime conflictos en lugar de resolverlos. En un mismo sentido, el doctor Raúl Zaffaroni sostuvo que el modelo penal argentino confisca el conflicto a la víctima y la excluye del protagonismo procesal, reemplazándola por un funcionario que representa los intereses del soberano, el Ministerio Público o el mismo juez. Consiste en un modelo de ejercicio de poder y no en un modelo de solución de conflicto, contrario a los principios restaurativos. Acá se habla en que la víctima es reemplazada por el fiscal o es reemplazada por el Estado, el cual toma sus derechos y los impulsa, dándole la posibilidad solamente de presentarse como particular damnificado y sin tener mucho poder de intervenir dentro de lo que es el sistema judicial. La posición adoptada por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que en algunos casos, como en los fallos Acosta, Lorenzo y Norberto, aseveró que existen respuestas disímiles del Estado frente a los conflictos del índole penal, señalando que la respuesta punitiva debe limitarse a los casos que se producen un perjuicio grave a la sociedad. Por ello podemos expresar claramente que la mediación no privatiza o confisca el derecho penal, lo resignifica y da lugar a las partes intervinientes, entablando las mismas una comunicación directa y efectiva, pudiendo así expresarse frente a frente de forma expresa, amplia, acerca de lo ocurrido y de sus consecuencias, que repercuten en su espíritu y psiquismo, así como en la esfera moral y material. Por ello, se proponen algunos casos en los que resultaría pertinente la aplicación del instituto de mediación en un proceso penal, conjugando en el artículo 59, inciso 6 del nuevo Código Penal las prescripciones del artículo número 34 vigente desde el 2019 del Código Procesal Penal Federal, y son los siguientes. Suspensión de juicio a prueba.
Se puede emplear la mediación para que el ofensor y el ofendido lleguen a un acuerdo sobre la reparación del daño. Artículos 59 y 76 bis del Código Penal. B. Se pueden implementar en aquellos delitos que afectan a la persona o a sus derechos patrimoniales. En este sentido, los conflictos que afecten de manera excluyente a la víctima y victimario y que la conducta incriminada carezca de expansión y peligrosidad social. Era lo que habíamos hablado. No se refiere a femicidios y no se refiere a delitos de sangre. En todos los delitos de instancia privada actuales se podría dar la oportunidad a la víctima y al victimario para que logren pactar mediante una poder el órgano estatal actuar de oficio por ser necesario instar la actuación de la ley penal o bien activar los mecanismos de una acción conciliatoria. En todos los delitos de acción privada se debiera intentar obligatoriamente la instancia de mediación. Aliviaría mucho nuestro sistema judicial argentino. Como para dar un ejemplo, delitos tales como usurpación, daño, simple incumplimiento de deberes de asistencia familiar, sea quien fuere la víctima, impedimentos de contactos de hijo con el padre no conviviente, amenazas simples, entre otros. Muchas veces vemos abarrotados los estrados con denuncias sobre justicia familiar, donde existen, como habíamos hablado, impedimentos de contacto, donde quizás si se acercaran las partes, como en su momento la doctora Tagliercio lo hubiese mencionado en alguno de sus seminarios, el diálogo es la mejor opción para llegar a un acuerdo y donde la importancia y el interés superior del niño es lo primordial. Son montones las facetas en las cuales se puede aplicar este instituto. Llevándonos a lo que es el Código Penal, expresamente la Ley 27.147, y hablando del artículo 59, lo vamos a leer y citar taxativamente. La acción penal se extinguirá por la muerte del imputado, por la amnistía, por la prescripción, por la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada, por la aplicación de un criterio de oportunidad de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Y acá está el tema en que nos interesa. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este código y las leyes procesales correspondientes. Principio de oportunidad. Código Penal, Ley 27.147, causales de extinción de la acción penal. El Código Procesal Penal Federal, Ley 27.063 y su decreto reglamentario 118 del 2019, pone en vigencia la implementación del Código Procesal Penal según la resolución 2 del año del 2019. Es lo más nuevo y lo más actual que nosotros tenemos en legislación. El artículo 22 habla de la solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. El artículo 30 habla de la disponibilidad de la acción y da lugar a los criterios de oportunidad contenidos en el artículo 31, donde se establece que los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en
los casos siguientes. Y hace el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal Federal de Nación una enumeración. Se trata de un hecho que por su insignificancia no afectará gravemente el interés público. Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación de condena condicional, si el imputado hubiera sufrido a consecuencia de un hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de la pena, si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se impondría en este procedimiento tramitado en el extranjero. El artículo 34 nos habla de conciliación. Dice: sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal, en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos. Me disculpo por los breves cortes que puede llegar a realizar el celular. Es un celular antiguo, entonces tiene esa costumbre de cortar cada 7 minutos casi. Estábamos hablando que el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos graves con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos, si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. Era algo que nosotros lo habíamos reiterado y habíamos hablado, que si no se trataban delitos de sangre o en este caso femicidios, era potable la aplicación de este nuevo sistema novedoso, no inquisitivo. Estamos hablando de que se han llevado experiencias positivas, se ha aplicado en la justicia penal juvenil, como también en los sistemas escolares. Tenemos el caso de la alcaldía número 15 de Batam, donde el alcaide Adrián Escudero lleva adelante un programa muy interesante en la cual los privados de su libertad se someten a este régimen conciliatorio y ellos resuelven sus diferendos a través del diálogo, constituyendo asambleas y concilios donde intervienen personal policial, privados de su libertad y también en el mismísimo alcaide. Ellos están sometidos a un régimen en el cual el incumplimiento, que es la ley de ejecución penal bonaerense, la 12.256, lo lleva a precisamente implementar este sistema que es tan interesante, en el cual si lo que cometieron y los diferendos que se ocasionaron no terminaron siendo tan graves y los privados de su libertad pueden llegar a un diálogo, ellos tienen sí sanciones en las cuales se les invita a que ellos realicen tareas comunitarias. Él refería que tenían resultados sumamente positivos, donde personas que fueron sancionadas con 90 días de castigo, si se quiere, donde van a trabajar a las huertas, realizan barbijos, en este caso de pandemia o COVID, le han pedido permanecer y poder seguir trabajando.
Ellos tienen un sistema de huerta en el cual hacen donaciones a un lugar de oncología infantil y se ven con una función social muy importante, comprometidos, restablecidos. Ellos ya fueron juzgados fuera de los penales. Dentro de los penales solo resta que se rehabiliten, solo resta darles la oportunidad que ellos puedan desarrollarse integralmente. Este experimento que Adrián no lo llama de esa manera, él sostiene que es una realidad, y sostiene y lucha y lleva adelante y pelea por las personas que están dentro de lo que es el sistema carcelario y confía, se envuelve tranquilamente dentro del penal, habla con las personas privadas de su libertad, llegan a un acuerdo y lleva un sistema armónico, con lo cual en este caso la justicia restaurativa sí estaría teniendo un efecto positivo. Él refiere a que incluso se les permite tener llamadas monitoreadas con los familiares, lo cual les quita un gran estrés a las personas privadas de su libertad y tienen un nivel de recepción y de trabajo en conjunto muy positivo. Muy bien, yo concluyo con mi tema. Les agradezco la atención. Mil disculpas si me extendí demasiado y espero que les haya resultado interesante. Por último y no menos importante, y ahora sí me despido, estamos hablando del cómo, que es el artículo 76 del Código Penal de la Nación, que es la suspensión de juicio a prueba, y el qué, el artículo 35. La suspensión del proceso a prueba. La suspensión del proceso a prueba se aplicará en alguno de los siguientes casos. Cuando el delito prevé un máximo de pena de 3 años de prisión y el imputado no hubiese sido condenado a pena de prisión o hubiera transcurrido 5 años desde el vencimiento de la pena. Cuando las circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad. Estamos hablando de criterios de oportunidad. Muy bien, con esto sí me despido y espero que haya sido ameno la explicación y el desarrollo del marco histórico de la justicia restaurativa.